Hoy es un día glorioso para poder hablar un poco de las maravillas de Dios, hablar un poco de lo que Jesús habla en nuestras vidas, ¿verdad? Maravilloso servicio del día de hoy, ¿verdad? Sí, muy bonito. De cómo Dios nos habla a nosotros y nos dice que Él es nuestra torre fuerte, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre de Jehová. Qué maravilloso. Y si nosotros comprendiéramos la magnitud de ese versículo, creo que viviéramos, ¿verdad?, más confiados, confiados en Él, creyendo que Él es el quien nos guarda y nos sostiene. Pero muchas veces, tal como lo hablaba el pastor en la prédica de hoy, decía que el ser humano siempre ha querido confiar en sus propias fuerzas, en sus propias riquezas, y siempre cae en ese error. Pero no es desde ahora, desde siempre que el ser humano ha querido hacer confiar en sus propias fuerzas. Nosotros queremos hablar con ustedes en este momento porque queremos compartir también, ¿verdad? Siempre he dicho que y creemos, nuestro canal de YouTube se llama Manual de Vida porque Dios nos da instrucciones de qué hacer y cómo dirigirnos, pero a veces nosotros no las entendemos y no las comprendemos. Imaginemos qué es lo que Jesús nos habla, cómo Dios nos habla o nos dice hoy, nos habló hoy, nos dijo: torre fuerte es el nombre de Jehová. Es el nombre de Jehová. ¿Qué más dice ese versículo? A él correrá el justo, dice, y levantado será. A él correrá el justo y levantado será. Y tal como lo decía el pastor, que cuando hablamos de una torre fuerte es un lugar de refugio y que nosotros deberíamos de estar pues contentos de estar en esa torre fuerte, que es para nosotros hoy en día Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es nuestra torre fuerte, a Él tenemos que acudir siempre. Pero nosotros no escuchamos y no obedecemos y no recibimos las instrucciones. Sé que la Biblia ya la lleva aguardada, pero puede leer el versículo 20 de Proverbios 19. Me encantó ese versículo porque ¿Proverbios 19 o 18? Proverbios capítulo 19 y versículo 20, hablando sobre cómo Dios nos da instrucciones y nos da consejos de cómo nosotros debemos de guiarnos. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escuchar entonces es no solamente oír por oír, sino que también poner por obra lo que te están diciendo. Eso implica escuchar, y no todo es la verdad. Lo hacemos aún dentro de la iglesia, cuando venimos y nos sentamos a recibir el mensaje de la palabra del Señor. No todos escuchamos. Nos damos cuenta que escuchamos cuando ponemos por obra lo que nos están diciendo. Sí, correcto. Escucha una parte y la otra es recibe la corrección. La corrección. Recibe la corrección. Ni escuchamos ni nos gusta recibir una corrección de parte de Dios. Y si Dios nos está hablando, nos está corrigiendo, es porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Nos está dando instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Si regresamos al versículo con lo cual empezamos a hablar, donde dice torre fuerte, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenemos que escuchar, que Él es nuestro refugio. Torre fuerte. Él es nuestra fuerza. Léalo. Torre fuerte, dice Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová.
A él correrá el justo y será levantado. Escuchemos entonces qué es lo que Él está haciendo, qué es lo que Él es para nosotros, un refugio. Y es que la verdad es maravilloso cuando nosotros empezamos a creer y a confiar en Jesucristo, en que Él es nuestro todo para nosotros, en que dependemos de Él, no dependemos de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento, de lo que nosotros hacemos, no dependemos, sino que simplemente y todo dependemos de Él. Él es nuestra torre fuerte. Wow, maravilloso. Y tenemos que escuchar y aprender a recibir la corrección. No nos gusta recibir una corrección, no nos gusta recibir consejos o que nos den instrucciones o cómo debemos de dirigirnos. No nos gusta. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y guiarnos y hacer las cosas por sí mismos, cuando Dios es el que quiere dirigirnos. Sí, me gustó la comparación que hizo el pastor con la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, porque Babel significa lugar de confusión. ¿Y a dónde iban ellos? ¿Qué era lo que estaban tratando de construir? Una torre en un lugar de confusión. Y lo hicieron y trataron de hacerlo sacando a Dios de la ecuación, y nosotros actuamos de la misma forma. Tratamos de construir nuestro propio lugar de refugio en un lugar de confusión, cuando Cristo Jesús es nuestra torre segura, nuestra torre fuerte, que no puede ser conmovida bajo ninguna circunstancia. Wow. El pastor estuvo hablando y nos dio un versículo donde describía que los ricos confían en sus riquezas, en sus ciudades, y que creen que nunca les faltará nada, y que creen que están bien, que las riquezas lo es todo, cuando no lo es así. Nuestra confianza no tiene que ser, hermano, nuestra confianza no tiene que ser en los bienes que poseemos. Un consejo, una instrucción, recordemos, y de eso lo dice la Biblia, que para nosotros es un manual para cómo debemos de hacer las cosas. No debemos de confiar en nuestras fuerzas, en los bienes que poseemos, en las riquezas, porque todo eso es pasajero. Mas Cristo Jesús es eterno y está con nosotros para siempre. Las riquezas, una enfermedad no los puede quitar. O una enfermedad, que nosotros tengamos el dinero, no, por mucho dinero que la persona tenga, no puede sanar por completo una enfermedad como el cáncer o el SIDA. ¿Cuántas personas se han muerto de todo eso? Con mucho dinero, pero no lo puede sanar, no lo puede librar. Entonces el dinero en sí no lo es todo. Jesucristo es el todo. Tú tienes el versículo ahí, ¿verdad? Sí, Proverbios 18:11 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación, pero en su imaginación. Ajá. Él cree de que ese es su lugar de refugio, su lugar seguro, su ciudad fortificada. Más para nosotros los justos, nuestra ciudad fortificada, nuestra torre fuerte es Jehová. Hermano, ¿qué crees que podemos aprender de ese versículo? ¿Qué crees que Dios nos está diciendo a través de ese versículo? Proverbios 18:11. ¿Qué crees tú que nos dice Dios? Que no debemos de confiar en lo que nosotros creemos. Pues en este caso él dice de los ricos, que ellos confían en su riqueza. Tal vez nosotros no es que confiemos en riquezas, pero sí tal vez en lo material, o tal vez nuestro lugar seguro sea un esposo. Ese es nuestro lugar seguro, que nos sentimos seguros con esa persona. Tal vez para una persona que esté en el vicio del alcohol o la drogadicción, necesitan y recurrir al alcohol o a las drogas para sentir que ese es su lugar seguro.
el versículo aquí pues habla obviamente de los ricos. Ellos confían en la riqueza, pero cada uno de nosotros sentimos que hay algún lugar en el que nosotros nos sentimos seguros, y eso en realidad, en nuestra imaginación, dice aquí, pensamos nosotros que es nuestro lugar seguro, pero en realidad no lo es. Fíjense, hermano, que como ejemplo a esto que estamos hablando sobre confiar en las riquezas, en la Escritura encontramos la historia de aquel hombre, de que era muy rico, y dijo: muchas riquezas tengo, voy a destruir estos graneros que tengo, voy a construir otros graneros, y voy a decir a mi alma: descansa y reposa. Mas ¿qué es lo que Dios dice acerca de este hombre? Necio, le dice, ¿no sabes que hoy vendrán por ti? Entonces, ¿en dónde estaba él su confianza? En sus riquezas. ¿Las disfrutó? No, pues no las disfrutó, porque si esa misma noche iban a llegar por él, no las iba a disfrutar. Probablemente usted y yo no tengamos mucho de qué debemos de gloriarnos, no tengamos riquezas. Y muchos dirán: bueno, por eso hablan, porque no tienen. Pero lo poco que nosotros tenemos, hemos aprendido a agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. Amén. Y para nosotros tenemos mucho. ¿Y sabe por qué, hermano? Creemos que nosotros tenemos mucho. Es porque tenemos vida y tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, de hablar con Él y decirle: aquí estoy, si te he fallado te pido perdón. Y si Él quiere usarnos, que nos use para su gloria, ¿verdad? Amén. Porque eso es importantísimo, que cada uno de nosotros podamos reconocer quién es Dios, quién es Jesús, nuestra torre fuerte, esa ciudad amurallada donde nadie puede penetrar ni llegar a nosotros, ¿verdad? Sino que vivir día y noche confiados en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Estuvo muy hermoso. Me gustó el versículo con el que comenzó la torre fuerte, y dice: es el nombre, es uno de los nombres del Señor, es mi torre fuerte. Y sí, es bien difícil escuchar y poner sobre todo en práctica lo que se escucha. Es bien difícil, pero sí, en vez de correr a otros lugares por seguridad, debo de correr a Él, que Él es mi lugar seguro, mi refugio. Amén, hermano. Si tú ya conoces de Cristo Jesús, recordemos, hermano, que Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro refugio. Él es nuestro todo, y debemos de aprender a vivir al lado de Jesús. Y si tú aún no conoces a Cristo Jesús, te invitamos a que puedas saber quién es Jesús, a qué vino Jesús y para qué Él nos habla y nos quiere corregir siempre. Él vino para darnos vida en abundancia, para darnos salvación. Para eso vino Jesús a este mundo. Nosotros antes estábamos condenados a una muerte segura, hermano. Nosotros estábamos separados de Dios. Pero vino Jesucristo, y por medio del sacrificio que Él hizo en esa cruz del Calvario, nuestra relación con Dios fue restablecida nuevamente. Y hoy usted y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente, que Él nos escucha. Mire, hermano, antes solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y él podía comunicarse con Dios. Eso era en la antigüedad. Pero cuando Jesús vino, cuando Jesús murió, la Escritura dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso significa de que todos tenemos hoy en día acceso a la santa y bendita presencia de Dios. Podemos entrar ante su presencia, lugar santísimo, ya no como en los tiempos bíblicos o en la antigüedad, hermano, y eso es maravilloso. Por esa razón es que nosotros como creyentes predicamos esta palabra y predicamos el evangelio, predicamos a Jesús, predicamos las maravillas de Dios, y les decimos a todos que en la Biblia encontramos la respuesta en las instrucciones para nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino con un solo propósito: de darnos vida, y vida en abundancia, hermano.
no nos vino a condenar, Él vino a salvarnos de la condenación. Solamente tiene que usted creer. Ese es el primer paso para una persona que aún no ha creído en Jesús. Crea en Cristo Jesús y verás que las cosas serán diferentes. Puedes tener confusión, pero el Espíritu Santo ha prometido ayudarnos para poder entender y comprender las cosas maravillosas que Dios tiene. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, solamente es una pequeña oración. Dile a Jesús que reconoces tus pecados. Dile a Jesús que reconoces que Él es el Hijo de Dios y que vino para salvarnos, para darnos libertad, y que inscriba tu nombre en el libro de la vida y verás una nueva vida que Cristo Jesús te dará. Luego vienen muchos pasos, pero el más importante es ese, que tú creas en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga a ti, Dios les bendiga a todos. Una vez más les damos gracias por estar suscritos a este canal. Hemos emprendido este viaje con mi esposa de poder predicar el Evangelio en los momentos que podamos, cuando podamos, y llevar una palabra de bendición, porque es muy probable, hermano, que alguien esté necesitado de escuchar una palabra de bendición. Así que Dios te bendiga, y esperamos pues que el Señor haya hablado también a tu mente y a tu corazón con esta palabra. Recuerda que Cristo Jesús para nosotros hoy en día es esa torre fuerte, nuestro refugio, nuestro amparo, y Dios quiere hablarnos siempre y debemos de estar prestos para escuchar. Y obviamente que también como hijos que somos llegará la corrección, pero también a eso debemos de estar con nuestro corazón dispuesto, porque Él es nuestro Padre, y si Él nos corrige es porque quiere lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros así somos, nosotros somos padres y tenemos nuestros hijos, y por más que amamos a nuestros hijos, siempre va a llegar el momento de poder corregirlos, pero entonces así mismo es nuestro Padre. Así que Dios te bendiga y saludos a todos y bendiciones. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos.